al pueblo de Dios. Yo no sé cuánto le ha tocado hacer una exclamación de un grito. Cuando usted tiene como una necesidad extrema sobre algo, su cuerpo como que emite un automático. Su cuerpo emite lo que es una exclamación. Y cuando hablamos de grito, no estamos hablando de llorar. Porque cuando tú lloras, es un acto, un sentimiento normal que tu cuerpo puede emitir por una causa, por una situación, por unas emociones, por cosas encontradas. Ahora bien, cuando tú emites un grito, exclama un grito, es porque hay una necesidad urgente. Eso es así. Es porque hay un 911 que tú necesitas manifestar. Y es por eso que hoy el tema que vamos a combatir es un grito de esperanza. ¿Por qué un grito de esperanza? Porque el hombre como tal, su alma, su neshama, está clamando, está diciendo, Abba Padre, te necesito, pero no encuentro el camino. Tremendo, tremendo. Óyeme, cuando Adán fue expulsado del huerto del Edén, dice que le fue sellado el camino. Dice que Adán fue expulsado. Y desde ahí el hombre perdió el camino. Y por eso día tras día el hombre tiene la necesidad de tener un encuentro con Dios. Y por eso es que tu alma clama con un grito de esperanza, esperando que un día tú te vuelvas a Dios. Pero esta parte no es mía, así que le entrego al invitado, porque díganme, vamos a entregarle al invitado que tenemos acá para que él pueda así desarrollar este poderoso tema. Gloria al Señor. Muchas gracias, ministro, por la Señor. invitación. De verdad que nos sentimos alegres y privilegiados de poder estar compartiendo la palabra del Amén. Eterno junto con una persona que estimamos mucho desde hace mucho tiempo. Amén. Y que siempre porta esa aura de luz, esa Amén. gracia, y eso es lo que debe abundar en todo hombre de Dios. Amén. Fíjate, este tema cuando lo escuché, cuando lo transmitía, que tú dices una introducción, pero vaya, qué introducción. Si se ponen a mirar en la portada de un libro, lo más importante es la introducción. Correcto, sí. Sin embargo, coincido contigo. Ese grito de esperanza no solo nace en el pueblo de Israel, sí. En aquel entonces, en su historia, Israel ha tenido muchos gritos de esperanza. Sí. Y de hecho es un automático en la vida de todo ser humano. Amén. Cada ser humano tiene en sí, en su ADN, en un momento determinado ese grito de esperanza. Sí. Ahora, me encanta el tema porque el tema recopila la esencia de un evento crucial que se da en Israel. Sí. Me gustaría leer un versículo, por favor. Amén. El mismo está situado en el libro, en el Evangelio de Mateo. Sí. Y me encanta el verso. Me encanta el verso. Si me permiten, voy a leerle en la Biblia de las Américas, en esta versión. Y el tema dice lo siguiente. Mateo capítulo 21, gracias, versículo 9. Y dice, y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Sí. Si nos ponemos a mirar en la historia, esta expresión no es la primera vez que se relata. Así es. Lucas habla de que una miríada de ángeles gritaba esta misma expresión en los cielos y que declaraban el nacimiento del Mesías. Así es. Pero algo me inquieta, algo me gusta de este texto, y es que Jesús dice que entró al pueblo y el pueblo le recibe como el Mesías. Pero algo inquietante nos da esto. Jesús no entra por cualquier lugar. Hay una profecía de nuestro pueblo que dice que para el Mesías entrar, el Mesías invicto, el pueblo poder recibirle tenía que entrar por un lugar específico. Así es.
Y ese lugar específico al día de hoy tiene problema porque está sellado. Nadie antes de Yeshua, de Jesús, entró por ese lugar declarándose el Mesías. Así es. Y a este lugar le llamamos la puerta dorada, Así es. la puerta de la misericordia en Israel. Pero hay algo que me gusta, y es que cuando le dan la entrada a Jesús, el pueblo le llama en hebreo, Shania Beshen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sí. Ahora, esta expresión no es la primera vez que se reza o que se dice en Israel. En Salmos, en el libro de los Salmos, Salmo 118. capítulo 18, Ajá. nos habla de esto. Sí. Y eso De es la profecía. y es de esta profecía que es interesante. Y el término que se utiliza, Oshia, Sí. Oshia quiere decir en el hebreo, sálvanos, Salva. ayúdanos, socórrenos. Sí. Que no era una expresión, Vana. no era solo una expresión de adoración, Sí. sino que era una exclamación del alma. El pueblo de Israel exclamaba. Así, cuando el pueblo salió de Egipto, las Sagradas Escrituras dice que hicieron cabañas. Allí por primera vez se celebra la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Sukkot. Así es. Y aquí es por primera vez donde se expresa esta palabra, Oshana, Oshia, que es la palabra con el sufijo na, que quiere decir sálvanos ahora. Sí. No es de que para ahorita ni para después. Esa exclamación del alma del pueblo era una necesidad imperante. Lo hizo en Babilonia cuando estaba cautivo. Sí. Cada vez que el pueblo estaba en opresión, decía esta oración delante del trono del Señor. Pero hay algo inquietante en esta expresión. No es una simple expresión per se, sino que este grito de esperanza se está dando hasta el día de hoy. Ahí mismo, un paréntesis ahí, agárrelo ahí. Eso está muy poderoso porque vemos cuando el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, dice que el clamor, el grito de esperanza había subido. Esa fue la expresión. Ay, Dios mío. Esa fue la expresión que se dijo. Entonces, esto provocó, porque yo siempre he dicho, lo que provoca que aparezca el profeta es la necesidad de un pueblo. Seguro. Por eso se hace necesario que cuando el pueblo hay necesidad de una palabra de sanidad, entonces aparece el profeta. El profeta no aparece por una coincidencia, sino dice que Dios eligió a Moisés y le dijo, vete a Egipto porque yo he decidido librar a mi pueblo. Amén. El grito de esperanza. El Oshia, el Oshana. El grito de mi pueblo ha subido a mi presencia. Amén. El grito ha provocado que yo le envíe un Salvador. Amén. Pero hay algo. Mi alma alaba tu gloria. Hay algo Señor. Que me encanta del Evangelio de Lucas. Siento una unción fresca, maravillosa. Aleluya. El grito que se da acá, que dice que los ángeles se le aparecieron a los pastores. Sí. Y los pastores se alegraron y fueron al lugar donde estaba el niño. Sí. Ahora, ¿cuál fue la primera vez que se dice esta expresión que hablábamos en la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos? Ahora, ¿cuál es la otra vez más importante en la historia del pueblo de Israel que aparece esta expresión? Cuando nace el Mesías. Sí. Dice que los pastores fueron a la Sukkah, donde había nacido el niño. Hay muchas versiones bíblicas que dicen que él nació en un pesebre, nada que ver. Jesús nació en una Sukkah. Sukkah, el singular de la palabra Sukkot, que es el plural de muchas cabañas, es la fiesta de la cabaña, por eso se llama Sukkot. Ahora, lo que me encanta es de esta historia, que en este lugar es la primera vez que se dice por qué nació el Mesías. Sí. Mira, me encanta, hay algunas aves, algunos insectos que tienen a lo que conocemos como metamorfosis. Sí. La metamorfosis es la transformación. En este caso, si fuera mariposa, de la libélula a convertirse en mariposa. Así es. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si se ayuda
en la transformación y se le quitan los pedazos que se está regando en la mariposa queda inválida y no puede volar. Así es. Esto es tremendo. Sí. Una tortuga, cuando nace, si tú la ayudas para llegar al agua, tiene problemas. ¿Sabe por qué? Porque ellas marcan de una forma extraordinaria un paso entre la playa que nacieron hasta el agua. Y eso viene agua y va agua y no borra la esencia. Tremendo. ¿Y qué pasa entonces con el nacimiento de Yeshua? Yeshua lo ponen en una piedra porque no había comodidad para él. Lo ponen en una piedra cuando nace. Una piedra grande, ahí lo acuesta, le ponen los pañales. Y los pastores encuentran a Yeshua acostado. ¿Y sabe qué pasa? Esta misma acción se le daba al Cordero perfecto para el sacrificio. Sí. La primera vez que se dice para qué nació Yeshua fue cuando los pastores fueron a verle. No lo dice explícitamente, pero en la tradición se conoce, en la tradición bíblica, claro, se conoce para qué vino el Mesías. Vieron que estaba ahí, sus huesos no eran quebrantados. Dice, este es el Cordero perfecto, y adoraron los pastores y así dieron las buenas nuevas de salvación a todos. Esto es interesante con Oceanía. Sí. Con Oceanía, cuando el pueblo reconoce que Yeshua es el Mesías, si tú te fijas en la historia de Bartimeo, pasa algo extraordinario. Bartimeo no hace una plegaria al azar. Esta plegaria ya se había hecho. Sí. En la entrada de Yeshua a Jerusalén. Él exclamó con conocimiento. Fue un conocimiento. Wow, tremendo. Si te fijas, él no dijo una palabra cualquiera. Él reconoció realmente. Tú, el que entraste por la puerta dorada, al día de hoy, mira, en Israel no hace ni 5 años que se nombró a un rabino como el Mesías. Hikiyahu ben David se le declaró como el Mesías. Gloria, y se hizo fiesta en Israel. Pero ¿qué pasa? Hikiyahu pasó por la puerta dorada. No pasó por la puerta dorada. ¿Qué pasa con la puerta dorada hoy en Jerusalén? Está sellada. Y no solo sellada, sino que al frente de la puerta dorada hay un cementerio. Muy fuerte. Y esto invalida que cualquier judío, aunque la abriesen, entrara por ella, porque no se puede impurificar. Mira, el Mesías, sí. Eso de Bartimeo, eso es poderoso, porque Bartimeo, aunque él era ciego de la vista, pero Bartimeo veía en el mundo espiritual. Bartimeo tenía discernimiento espiritual. Amén. Porque cuando tú tienes conocimiento, cuando tú tienes la luz de la palabra, aunque tú no tengas vista natural, pero tú vas a ver en lo espiritual. Amén. Entonces, amén. Bartimeo estaba conectado con una promesa. Bartimeo no estaba exclamando o dando un grito de esperanza al azar. Él sabía, él tenía conocimiento que ese era el Mesías que había sido prometido al pueblo de Israel. Pero hay muchas personas que al no conocer el contexto cultural e histórico, entonces dicen, no, porque muchos de ellos lo desecharon. Sí, es verdad. Él dice la palabra que a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Pero quienes no lo recibieron fueron aquellos que estaban en eminencia. Pero el pueblo se volcó cuando vino Jesús. Dice que ellos se quitaban los talí y lo tiraban en el piso y le decían, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Y otra cosa es que por eso es que Nicodemo, uno del que era parte del Sanedrín, del Sanedrín, de los principales, él va de noche donde Jesús y él le dice a Jesús, maestro, sabemos que tú has venido de Dios. Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Ellos lo saben. Nadie puede hacer estas cosas si no está autorizado por el cielo. Entonces, dentro del Sanedrín había un consenso. Ahora, lo que pasa es que no era el momento donde Jesús tenía que ser revelado a ellos. Eso es así. Porque si inmediatamente le era revelado a los que estaban en eminencia, a los sacerdotes, al Sanedrín, ¿qué iban a hacer? Inmediatamente lo iban a hacer rey de Israel. Entonces, dice la palabra
que Israel fue vedado en parte. En parte. Ellos fueron vedados para que le llegue la luz, dice el apóstol Pablo, Sí. a nosotros los gentiles. Eso es así. Porque antes nosotros no teníamos ni pacto, ni promesa, ni esperanza, ni nada. Pero más habernos llegado la luz de Cristo, hoy podemos hablar con perfecta fe, podemos dar un grito de esperanza. Tenemos un Padre, tenemos paternidad del cielo, que Él lo hizo con ciudadanos conjuntamente Amén, con su pueblo. amén, amén. Eso es así, eso es extraordinario. Me encanta el asunto de Bartimeo, porque Bartimeo, primero que reconoce. Para tú recibir un milagro, primero tienes que reconocer. Amén. Porque si tú no, de nada te vale decir, yo creo, si la acción de la fe no se manifiesta en tu interno. Así es. Y este hombre pudo ver al Mesías y dijo, este es realmente el Mesías verdadero. Él cumplía con todas las promesas, con todas las profecías, todas las prerrogativas que aclamaban a un Mesías. Y cuando él pide el milagro, no se lo pide al hombre que apretaba la multitud, él se lo pidió al Mesías, el enviado del cielo. Por eso esto surge efecto en él. Y dice que él recibió la vista. Hay milagros. Yo recuerdo una vez en una campaña donde había un predicador y llevaron a alguien en una silla de ruedas. Y esta persona, yo pude discernir por el Espíritu que creía que iba a ser sanado. Amén. Y yo le dije a alguien, mira, lo tienen dilatándose demasiado. Yo no voy y lo paro porque el milagro no tiene que patentarse conmigo. Porque el hombre tremendo ya, eso, tremendo. Sí, el hombre ya tremendo. ha sido sano. Mira, hay algo tremendo que me encanta. Yo aprendí de muy joven que cada persona en el mundo, en su misión profética sobre la tierra, tiene sus milagros contados. Sí. Yo no puedo orar por el ciego que te toca a ti para que reciba la vista y recibirla. Tremendo. Ese ciego es tuyo. Sí. No puedo orar por el cojo que te pertenece a ti, ni por el que anda deambulando en la calle con esquizofrenia o está demente. Eso te pertenece a ti, hermano. Ahora, en el momento que me toca orar por el mío y yo desisto en mi misión, va a venir tú y Dios te lo delega. Y ahí dice, ¿cuándo hicimos esta cosa? Tremendo, tremendo, tremendo. Y tremendo. no es un robo, no es una sustracción, sino es que si tú no vas, otro lo va a hacer, porque Amén. aún de la piedra yo sacaré profeta para Israel. Yo compartía una palabra parecida con alguien y yo le decía, mira, esa palabra quizá que alguien necesita la carga tú. Amén. Porque hay personas que se han detenido en el tiempo y han permitido que los secuestren en la misma iglesia. Amén. Porque hoy en día la iglesia se han convertido en grandes templos, pero grandes templos solamente llenos de personas. Estamos hablando de que esas personas tienen, cada uno de ellos tienen propósito. Amén. Pero muchas veces no acostumbramos, no se damos a simplemente ir a la iglesia y hacer el servicio y volver a la casa. Cuando hay muchas personas que quizás están esperando que la palabra que tú cargas, tú le establezcas en su vida. Quizás personas que están así como Bartimeo, porque si usted se pone a ver, las personas que andaban con Jesús, le decía, cállate a Bartimeo. Trataban de que Bartimeo no recibiera su milagro. Entonces hay gente que ellos ni hacen el milagro, ni dejan que el otro haga, ni opere en lo que Dios quiere operar en tu vida. Entonces hoy en día vemos cómo el evangelio muchas veces lo tienen secuestrado. La gente se han acomodado tanto que vemos como la persona hoy en día es cuando más información tenemos de la Biblia, cuando más conocimiento, y es cuando menos la persona se convierte. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? Porque muchas veces tenemos información, tenemos conocimiento, pero no tenemos la conexión del cielo. Amén. Porque lo que trae la revelación del cielo no es la información. No. Lo que trae la revelación del cielo se llama la conexión con el Espíritu Santo. Pero de eso te voy a hablar. El pueblo entero se volcó Santo. a darle la bienvenida al Mesías. Sí. Estaba Bartimeo el ciego dentro de esa multitud. Santo. No estaba Bartimeo. Su impedimento visual le impedía llegar hasta aquel lugar. Sí. Sin embargo,
Él tuvo una segunda oportunidad. Jesús se le apareció de cerca y él le cantó el Oceanía. Sí. Si tú no reconoces a Jesús, si tú no reconoces a Jesús, lamentablemente, Aleluya. ese grito de esperanza de tu deuda financiera, ese grito de esperanza de la enfermedad que lleva, ese grito de esperanza que tú necesitas, no puede manifestarse hasta que tú no reconoces que Jesús es el Mesías. Muy poderoso, de verdad que sí. Yo espero que tú estés siendo bendecido con esta palabra, porque de verdad estoy sorprendido cómo hay una atmósfera divina acá en este lugar. Hay una palabra establecida en este lugar, hay una palabra establecida a través de este medio. Así que no te quede igual, no te quedes detenido en el tiempo, porque vemos como Bartimeo, a pesar de no tener la voz, Bartimeo no se quedó callado. Bartimeo, a pesar que muchos trataron de callarlo, él no se quedó callado. Dice la palabra ahí mismo que mientras más le decían que se callara, era cuando más Bartimeo gritaba, porque él entendía que la esperanza de él estaba en ese grito que él le estaba exclamando. Lo que podía conectarlo con Jesús en ese momento no era la multitud, porque la multitud muchas veces te va a celebrar mientras tú estás ahí en medio de ellos. Pero cuando ellos ven que tú no estás listo para más de ahí, entonces ellos te van a desechar. Eso es así. Eso mismo hicieron con Bartimeo, porque no estamos hablando de una persona que no era conocido, porque estamos hablando que Bartimeo día tras día iba al lugar a pedir limosna en ese lugar. Eso es así. Bartimeo no era un hombre desconocido. Bartimeo era un hombre que día tras día se paraba en el mismo lugar a pedir limosna. Pero llegó un tiempo, y yo sobre eso quiero hablar, sobre establecer un tiempo en tu vida. Amén. Este es el tiempo donde Dios te dice: prepárate, Bartimeo, porque hoy es tiempo de que tú te levantes, que tú tires la capa y que tú comiences a recuperar todo lo que tú perdiste en el tiempo. Porque hay muchos Bartimeos que se han detenido en el tiempo por no ver la proyección que Dios tiene con ellos. Eso es así. Gloria al Señor. Mira, esto de verdad que este tema es extraordinario. Si nosotros reconocemos, porque ese grito de esperanza, no solamente lo tenía el pueblo en aquel momento. Hay una persona que es portadora de manera natural de ese grito, y son las madres. Sí. Las madres siempre tienen ese grito de esperanza dentro en su interno. Sí. Y yo sé que en esta hora hay muchas madres que están escuchando, que están mirando, y yo sé que ya pueden manifestar a Jesús ese grito de esperanza para ser escuchado, con ese hijo que está involucrado en la drogadicción, con ese hijo que está en la calle esperando precisamente que le aparezca el Mesías y le abra los ojos, los entendimientos, y pueda reconocer su mal camino. Así es. Al principio hablaba de camino. Es una palabra extraordinaria, viene del hebreo derek, y me encanta a mí mezclarla con M, el camino verdadero. Para muchos, enfatizando aún más con Bartimeo. Bartimeo pudo haber cogido cualquier camino. Wow. Pero él cogió el camino verdadero. Ese camino que lo llevaba hacia Jesús, hacia la esperanza. Él se dirigió donde realmente estaba establecido su milagro. Muy fuerte. No siempre hay caminos que nos llevan al milagro. Sí. Él sabía cuál era su camino real, y esto estableció una gran diferencia en su vida en aquel entonces, en aquel momento. Hoy, tú que me escuchas, es el momento de coger el camino verdadero. Aleluya. Dios tiene algo especial en tu vida para proclamarlo el día de hoy. Tú debes manifestar la existencia de Jesús y llevarte en el camino verdadero hacia un encuentro directo con Él. Hoy tiende tu manto para que pueda pasar sobre tu vida. He aquí que Él está a la puerta. Él está a la puerta y te llama. Si tú le abres, Él entra. Y para entrar tiene que tenderle el manto de la oración. Debe tenderle la rama de la liberación que Él quiere transformar en tu vida el día de hoy. Mira, una de las cosas que conecta al hombre con Dios es cuando hay un arrepentimiento genuino. Una de las cosas que mantiene que hoy en día, a pesar de
de todo lo que usted puede ver en el mundo, todas las situaciones que están pasando difícil, es que todavía hay un tiempo de misericordia. Ahí donde leímos, como dice la palabra, por su misericordia no hemos sido consumidos. Es decir, que hay una rajamín que está ferviente ahí en nosotros. Hay una gesta divina, la misericordia de Dios, el brazo de misericordia de Dios todavía no se ha cortado. No se ha cortado. Pero para tú entrar en esa puerta maravillosa que abrió Jesús, tú tienes primero que creerlo. Amén. Para entrar en eso, tú tienes que hacer una verdadera techubá. Amén. Tú tienes que hacer un arrepentimiento genuino para que entonces esa misericordia comience a entrar, comience a establecerse en tu vida. Entonces tú comienzas a creer. Amén. Porque cuando tú obtienes un arrepentimiento genuino, dice la palabra que tú comienzas a obedecer. Amén. Y conforme tú obedeces, tú vas a comenzar a ver tu milagro. Porque esto no es cuestión de tener mucha información. Esto es cuestión de obedecer. Porque hoy en día vemos muchas personas muchos sabios, tenemos la inteligencia artificial, tenemos muchos medios, muchos mecanismos, muchas herramientas donde el hombre puede adquirir conocimiento. Pero no es lo mismo tú adquirir conocimiento que tú adquirir presencia. Amén. Porque tú obtener presencia, eso tú no lo puedes conseguir con la inteligencia artificial. El tú adquirir experiencia en Dios, eso tú no lo vas a obtener con cierta información. Eso tú lo vas a obtener cuando tú te presentas delante de Dios en sacrificio. Dice la palabra, presentad vuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro y santo delante de Dios. Amén. Entonces tú puedes tener mucha información. Tú puedes tener mucha herramienta. El problema es que hoy en día las personas no quieren entregar. Las personas no quieren ceder. Las personas quieren servirle a Dios conforme a su propia concupiscencia, conforme a su propia opinión. Y es por eso que dice la palabra que Él lo entregó. Amén. Lo entregó a su propia concupiscencia, Amén, amén. a su propio deseo. Amén. Entonces Dios te está diciendo hoy, devuélvete de tu malo deseo, devuélvete de esos caminos que tú has elegido que no son para bien, esos caminos que al final, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces Dios te está diciendo, yo tengo palabra de bendición para ti. Yo tengo un reinicio en tu vida, pero para eso tú tienes que decidirlo. Tú tienes que comenzar a cambiar. Tú tienes que tomar una decisión con carácter para que Dios haga conforme a su voluntad en tu vida. Mira, Gloria a Dios. Ya que enfatizamos mucho Gloria al Señor. sobre la palabra camino, precisamente uno de los primeros títulos Gloria a Dios. que se le da al creyente son los del camino. Sí. Porque andaba por doquier manifestando, predicando el evangelio de salvación. Y camino no solamente significa el trillo por donde pasamos. Ajá. La gente cree que cada vez que se habla de camino en las Sagradas Escrituras es por donde pasamos, por donde andamos. La palabra camino significa conducta. Instrucciones. Conducta, instrucciones. Es la conducta que nosotros, dice, apártese el impío de su camino, de su conducta. Y deje el enemigo su pensamiento. Su pensamiento. Sí. Entonces, camino no solamente es por donde transitamos, sino que la manera de conducirte en la vida. A eso en la Biblia también se le llama camino. Y hoy estamos presentando precisamente esto. Un camino que ya ha sido trillado por el maestro por excelencia, por el maestro, el gran maestro de Nazaret, Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Y hoy Él te dice, deje el impío su camino y vuélvase a Dios. Por eso, en una ocasión Jesús le dijo, mira, aquí no hay nada más que buscar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba estableciendo un parámetro. Porque los judíos de la época, ellos conocían lo que era camino. Porque Jesús hablando en su lenguaje, para que yo entendiera,
pero a ellos Jesús no le había sido revelado todavía. Amén. ¿Por qué? Porque había una palabra que Jesús le estaba enseñando. Él le hablaba como quien tiene entendimiento, Amén. como quien tiene autoridad, porque él decía, wow, pero estas personas que son las personas, los capacitados de la época, son las personas que manejan el conocimiento, y mira cómo le he pasado por el frente y no pudieron verme. ¿Tú sabes por qué? Porque los israelitas estaban esperando a un rey. Amén. Pero Jesús le pasó como cordero. Amén. Es por eso que cuando Juan alcanza a ver a Jesús del otro lado, le dice, he aquí el cordero de que Dios. quita el pecado del mundo. Amén. Entonces le está diciendo, ese cordero que ustedes sacrificaban para la fiesta de Pesa, ese es el cordero que va a representar de ahora en adelante el sacrificio eterno delante del Padre. Amén. Mira, esto es extraordinario. Es extraordinario, ministro, porque ese grito de esperanza que lo tenemos a diario hoy. Oh, gracias, Señor. Sí, Señor. Mira, ese grito que nos clama, que sale del alma y nos obliga a decir, Abba, Padre, que nos obliga a decir, Dios mío, Dios mío. Esto es extraordinario. Este grito sigue latente en los aires, y Dios hoy ha abierto sus oídos a escucharte. Hoy Dios está estableciendo parámetros en tu vida. Hoy Dios quiere transformar ese grito en canción. Ese grito de lamentación quiere hacerlo en un grito de esperanza. Amén. Pero no solo un grito de esperanza, sino convertirlo en una canción, en un himno que tú puedas establecerlo en tu vida de una manera diaria y recordar de qué lugar el Señor te sacó en estos días. Amén, amén. Es poderosa esta palabra. Así que no te quedes detenido allí donde tú estás. Si tú tienes que gritar, porque yo siempre digo que Dios habita en el quebrantamiento del hombre. Muchas veces nosotros tenemos que ser golpeados para temperar. El ser humano solamente entiende cuando viene el dolor. Amén. Solamente entiende cuando viene el quebrantamiento. Por eso es que cuando muere una persona, un ser humano, el ser humano se quebranta, comienza a llorar, comienza a compugir su alma, porque el ser humano no fue hecho para morir. Entonces, cuando tú te encuentras con la muerte, tú dices, wow, pero esto estamos hablando del pecado. Por eso dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Entonces, mala dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Entonces, hoy te estamos hablando que tú puedes ser librado de la muerte. Tú puedes ser librado de esa muerte eterna que le esperan a aquellos que no se vuelvan a Dios. Es por eso que nosotros estamos compartiendo esta palabra de vida, para que tú no te quedes en la muerte, sino la palabra de Dios dice que el que cree en mí, como dice la Escritura, aunque esté muerto, vivirá. Entonces nosotros no te estamos dando un Dios de muerto. Nosotros te estamos diciendo que hay alguien que más allá de la muerte te puede dar vida. Más allá de los bienes materiales que tú puedas poseer, hay una vida eterna que Dios quiere entregarte y que tú debes de ganar, pero para eso tienes que tomar la decisión. Amén. Hoy es la decisión. Yo sé que allí donde tú estás escuchando esta palabra que Dios ha establecido en esta hora, tu alma tiene un grito de esperanza. Tu alma está diciendo, te toma la decisión, rompe el parámetro humano, rompe la física, rompe lo que te está quebrantando ahora y toma la decisión para que Dios comience a obrar y a operar en tu vida. De verdad que este tema es poderoso, lo que Dios está haciendo en este momento. Amén, amén. Creemos que Dios, gloria a Dios, está transformando vida. Amén. Creemos que Dios está haciendo milagros en esta hora. Santo. Hay una palabra que me ha llegado mientras te conducía, y es que Dios está estableciendo sanidades en este momento. Amén. Está sanando personas. Yo veía como oye, me llegó una visión como alguien operándole en una sala de cirugía. Gracias. Dios está haciendo milagros. Amén. En este momento. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Yo siento una presencia extraordinaria de Dios. Estoy mirando una visión extraordinaria donde veo un quirófano, como hay ángeles operando. Gracias, ay, gloria a Dios. Dios mío, tremendo, tremendo. Yo veo como del vientre que le están
extrayendo, estirpando Santo algo, Dios. oh Dios del cielo. Gracias, Señor Señor. amado. Yo sé que tú, ay Dios mío, si tú en este momento, Gracias, Dios puede Señor. hacer un milagro en este momento en tu vida, pon las manos, llévatelo al lugar afectado de tu vida, para que Dios establezca su reino en tu vida y pueda sanar. Hay algo especial que nosotros debemos saber. Y es que Dios no solamente necesita que tú seas un hombre o una mujer espiritual. Dios necesita tu cuerpo. Y para que el espíritu del hombre se manifieste a todo cabal en el hombre, tienes que tener un cuerpo sano. Amén. Y Dios declara sanidad. Amén. Sanidad divina en el tu nombre de cuerpo. Jesús. Oh, gracias, Señor. En el nombre de Gracias, Jesús. Señor, porque tú estás operando en estos momentos Sí, milagros. Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo lo creo así. Yo creo que Dios está haciendo cosas extraordinarias. En esta noche Dios quiere cambiar tu historia. Deja fluir ese grito de esperanza que tú cargas dentro. Como decía el ministro, cada uno de nosotros tenemos un grito de esperanza en nuestra vida, en nuestro espíritu. Lo que pasa es que muchas veces ese grito no lo dejamos salir. Ese grito solamente lo dejamos salir un poquito cuando estamos en nuestra habitación. Cuando estamos en lo secreto, es que nos quitamos la careta donde le brindamos una sonrisa a todo el mundo. Pero cuando llegamos allí a nuestro cuarto, es que no nos encontramos con la verdadera realidad de la vida. Porque hay mucha gente que hoy en día está viviendo una apariencia efímera, una apariencia falacial, una apariencia que no se corresponde con lo que ellos viven dentro. Entonces Dios te está diciendo, deja de estar viviendo de esa apariencia. Amén, amén. Dios quiere cambiar tu historia. Dios quiere cambiar esa vida de dolor que por muchos años ha tenido que esconderte detrás de eso. Dios te está diciendo, deja de estar viviendo detrás del dolor. Porque yo vine a darte vida. Ay, Dios amado. Yo vine a darte vida, yo vine a romper toda maldición. Dice, yo vine a quebrantar todas las atas que te eran contrarias. Dice que Cristo la llevó allí en la cruz del Calvario. Amén, amén. Entonces, tú no estás para estar padeciendo esas enfermedades. Tú no estás para estar padeciendo ese sufrimiento. Tú no estás para estar pasando por ese dolor. Dios te está diciendo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Entonces Dios te quiere hacer libre, libre en su palabra, libre para su gloria, libre en su nombre por su promesa. Así que deja fluir ese grito de esperanza, porque Dios quiere cambiar tu lamento en baile. Mira, Gloria al Señor. hay algo que se reconoce. Sé que el pueblo de Israel Gracias, Señor. debía reconocer en el Mesías verdadero que entrara. Gracias, Señor amado. Antes de Amén. llegar Yeshua a Israel y Sí. manifestar su mesianidad, hubo grandes hombres que se declararon como Mesías, Sí. pero ninguno pudo establecer los parámetros que el pueblo esperaba proféticamente de aquellos hombres. Así es. Y una de las cosas que declaraba que él era el Mesías era precisamente esto, la sanidad, tanto espiritual como corporal. Para ser el Mesías, las escrituras hablan de que tenía que sanar ciego, Sí, tenía que sanar paralítico, así es. tenía que expulsar espíritu inicuo, y eso es extraordinario, y esto el pueblo reconoció, pero verdaderamente que tú eres el Mesías, y esto no ha cambiado, esto no ha cambiado todavía. La sangre del Mesías sigue fluyendo, la sangre del Mesías sigue estableciendo su mesianidad, sigue sanando, sigue salvando al pueblo que le necesita. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. De verdad que esto está poderoso, porque mientras muchos no reconocían al Mesías, incluso en un momento determinado, dice que Juan el Bautista tuvo cierta duda. Amén. Él estaba preso y él le mandó a sus discípulos a pregúntale si él es el Mesías. Y Jesús no le dijo que él era el Mesías, le dijo, mira, dile que los cojos andan, dile que los ciegos ven, dile que a los pobres le he predicado el evangelio, a los pobres le he entregado vida, aleluya. Él no le estaba diciendo, dile que las cosas, lo que usted estaba diciendo, lo que se necesitaba, los requisitos para ser un Mesías genuino, verdadero, él se lo estaba estableciendo. Eso era extraordinario. Sí. Él nunca le dijo,
le mandó a decir a Juan, sí, dile que yo soy. No, él no dijo eso. Él le dijo las evidencias que proclamaban un verdadero Mesías. Y me parece, mira, en las escrituras esto es como extraño, porque la primera persona, gracias, fuera de Miriam, de María y de José, que reconocen la mesianidad de Yeshua, es precisamente Juan el Bautista. Sí. Esto es extraordinario. Y después de haber nacido, la Biblia dice que cuando Miriam y Elizabeth se encontraron, dice que los niños, que Juan brincó en el vientre de Elizabeth, y esto ahí reconoció la mesianidad en el vientre de María de quien realmente era el Mesías. Es decir, que cuando tú eres verdadero, tú cargas con una evidencia. Amén. Cuando tú eres genuino, tú no necesitas hablar mucho, no, porque tú cargas una carta de presentación. Amén. Por eso Jesús dijo, por su fruto lo conoceréis. Hay muchas personas que tienen mucha filosofía, hablan muy bonito, pero cuando usted busca los frutos, cuando usted busca en su esencia, no encuentra nada. Por eso es que nosotros tenemos que hablar. Dice que este evangelio se predicará por testimonio a las naciones, a los que no creen. Dice, por causa del testimonio es que muchos vendrán acá. Amén. Pero no estamos hablando de tu vida pasada, porque muchos han tenido una mala interpretación con relación a eso. Muchos entienden que yo hablando de mi vida pasada, de lo que Dios me libró, de donde Dios me sacó, cuando dice la palabra que Dios agarró mi pecado y lo echó en las profundidades de la mar para que no me acordara de ello ni lo traiga a colación alguna. Amén. Entonces hay gente que hoy en día Dios lo ha hecho libre, Dios lo ha libertado y ellos andan con su bulto de pecado, su bulto donde Dios lo despojó de eso. Dice la palabra despojado del viejo hombre, el cual está viciado por la vieja naturaleza. Amén. Entonces te está diciendo que de lo que Dios te hizo libre, suéltalo ya y no lo traiga más colación. Te está diciendo Jesús, lo que yo te hice libre, no comiences a hablar de eso, sino tú tienes que comenzar a dar testimonio de la nueva vida que tú tienes en Cristo Jesús. Porque dice la palabra en 2 de Corintios 5:17, de modo que si está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces Dios te llamó no para que tú sigas viviendo en la vida pasada. Dios no te llamó para que tú sigas viviendo en el mismo pecado cuando tú estabas en el mundo o cuando tú vivías de una manera deliberada, sin Dios, sin mandamiento, sin seguir la directriz, los mandamientos, los alineamientos que el cielo ya estableció para tu vida. Entonces, cuando nosotros venimos a estos caminos, ya nosotros no nos gobernamos. Porque el apóstol Pablo se atrevió a decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que yo había ganado en el mundo, yo lo tengo por basura. Entonces hay mucha gente que hoy están viviendo de su ego, de lo que yo era, que yo hacía, que yo mataba, que yo fumaba, que yo hacía aquello, que yo hacía lo otro. No. Dios te libertó de esa vida vieja para que tú comiences a hablar de la vida nueva, para que tú comiences a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Y es la misma gente que van a decir, wow, pero aquella persona no era el drogadito, aquella persona no era el hechicero, aquella persona no era el que era gay, pájaro, lo que sea. Aquella persona fue la que Cristo hizo libre por su sangre. Así que hoy estamos estableciendo esta palabra para que tú no vivas en tu vida de pecado. Porque dice el apóstol Pablo, ¿qué haremos? ¿Viviremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hermano. Porque cuando nosotros no cumplimos la voluntad de Dios, llega cierto momento cuando nosotros nos convertimos insípidos. Cuando nosotros perdemos ese sabor, esa conexión con el cielo, que entonces nos cedamos nuestra alma, nuestra vida, y ahí es cuando nos sentamos y no tenemos deseo de buscar a Dios. En el pueblo de Dios hay muchas personas que están sedadas. Hay muchas personas que se han detenido porque se han desconectado de Dios, han creado una rutina de ir a la iglesia, pero su vida, su espíritu está desconectado de la presencia de Dios. Y en esta hora estamos estableciendo una palabra para que tú te reconectes con el Padre, que tú comiences a sentir el gozo de tu salvación. Gloria a Dios. Porque en un momento determinado, David se sintió lejos.
de la presencia de Dios. Y él se humilló y él dijo, Padre, mira, quítame el reinado, quítame todo, pero no me quite tu presencia. No quite de mí tu Espíritu Santo, porque si tú quitas tu Espíritu Santo, yo siento que mi vida muere. Wow. Cuando tú me desconectas del cielo, ay Dios mío, yo siento que mi vida se ahoga. Yo siento que mi vida no tiene sentido. Y es el problema de muchos que están detrás de los afanes de la vida y no se han conectado a Dios. Cuando dice la palabra, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. El problema es que nos estamos yendo detrás de la añadidura y nos estamos olvidando de buscar el reino de Dios. Eso es así. Hay muchas personas que están detrás de los afanes. Entonces, luego que le pasa esto en su vida y están diciendo, oh, pero ¿qué es lo que me pasa? Yo tengo tiempo que no siento a Dios. Hermano, cuando yo tengo un día que yo no puedo conectarme con la presencia de Dios, yo me preocupo. A mí no me importa si en la nevera hay comida. A mí no me importa si en la despensa hay compra. A mí no me importa si hay dinero en los bancos, en la tarjeta, donde haya. A mí me preocupa cuando la presencia de Dios yo no la puedo sentir en mi vida. Porque donde está la presencia de Dios, dice, lo llena todo. Cuando hay una conexión con el cielo es que te trae la provisión que tú necesitas. No lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas en tu vida. Entonces yo le estoy declarando esta palabra a Argel para que tú entiendas que el cielo te está dando no lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Porque muchas veces nos ponemos ansiosos porque queremos tener cosas que queremos, pero no lo que necesitamos. Amén. Dios te está diciendo, yo te voy a proveer lo que tú necesitas. El cielo te va a direccionar hacia donde tú necesitas ir, no hacia donde tus pies quieren ir. Eso es así. Porque al hombre, el apóstol Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Al hombre, no todos los caminos le convienen. Al hombre, no toda la relación, toda la amistad, al hombre de Dios le conviene. Hay relaciones que cuando tú ves que te están absorbiendo espiritualmente, tú tienes que cortar con eso. Lo que pasa es que nos llevamos por la parte sentimental, emocional, y nos olvidamos de la presencia de Dios. Y hace tiempo que el Espíritu Santo está diciendo, rompe con eso. Tú no ves que te están comiendo, tú no ves que te están absorbiendo espiritualmente, tú no ves que te están apagando el espíritu. Sí. No dejes que te apague, no dejes que te consuma. Mira, sacúdete en este momento y dice, yo voy a tirarme al piso hasta que lo de Dios suceda. Amén. Tú tienes que agarrar y decirte, yo me voy a poner la ropa de guerrero, yo voy a soltar este ortodoxismo, yo voy a soltar esta religiosidad y yo voy a conectarme al Dios del cielo. Oh, gloria. Porque es que hay muchas personas que te están robando la conexión con Dios de una forma que ni siquiera tú te estás dando cuenta. El enemigo en este tiempo es astuto. El enemigo está usando diferentes mecanismos para absorberte espiritualmente, para que tú no tengas fuerza. Porque a medida que él te debilita espiritualmente, es la forma donde el enemigo puede entrar a tu vida. Es la forma donde el enemigo te puede atacar. Es la forma donde el enemigo se puede levantar en contra de tu vida, en contra de tu matrimonio, en contra de tu casa, en contra de tus hijos. Pero cuando tú te pones la armadura de guerrera, cuando tú sacas la espada y tú le dices, mira, Satanás, tienes que irte de mi vida, tienes que irte de mi matrimonio, tienes que irte de mi casa, tienes que irte de mi matrimonio, de mi finanza. Ay, es que tú tienes que irte en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Por eso dice la palabra, someteo a Dios. Pero primero tú tienes que someterte. Eso es así. Porque hay gente que quiere resistir el diablo, Viviana, pero no quieren someterse. Entonces, más arriba dice, primero, someteo a Dios, obedece a Dios, cumple la voluntad de Dios y tú verás cómo todas las cosas, lo que tú necesitas, vendrán por añadidura. Amén. Entonces, resistir al diablo significa que primero tú tienes que someterte a Dios. Porque el enemigo de la justicia anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no es un león, pero cuando tú no te sometes a Dios, entonces él se convierte en un león, porque donde único nosotros tenemos victoria es cuando nosotros nos sometemos a Dios. Como único, ese leoncito que se cree un leoncito que ya fue vencido en la cruz del Calvario, que él dice que tiene poder. No. Cuando tú te sometes a Dios, tú vas a ver cómo tú tienes tu victoria.
Gloria a Dios. Cuando tú comienzas a obedecer a Dios, tú vas a ver cómo Dios va a comenzar a obrar de manera Gloria extraordinaria en tu Gloria vida. al Señor. Cuando tú te sometes a Dios, tú verás cómo tu panorama va a comenzar a cambiar. Porque el problema no está que tú tienes que vencer al diablo. Yo veo gente que se mantienen en una guerra espiritual. Gente que viven peleando con los demonios, que fulano, que aquello, que lo otro, que lo otro. No. Pero cuando tú lo buscas en su profundidad, no tienen una relación con Dios genuina. No viven bajo una vida de obediencia a Dios. Quieren estar llamando espíritu, pero para llamar la atención, porque no tienen una verdadera conexión con Dios. Porque cuando tú tienes una conexión con Dios, tú nada más tienes que decirle, mira, sal fuera, vete. Yo nunca vi a Jesús haciendo mucho alboroto. Él nada más le decía, sal fuera, vete, sal fuera y punto. Entonces nosotros fuimos revestidos de la autoridad y del poder del Espíritu Santo para echar fuera a todo demonio. Es que la autoridad no está, Aleluya. no está en el grito, la autoridad. Wow. La autoridad no está en el zapateo ni en el pataleo. Sí. La autoridad está en la palabra genuina que se te fue delegada. Y tú puedes decirlo al pasito, aleluya, en secreto. Gracias, Señor. Sal de ese cuerpo. Así es. No necesita hacer un grito fuerte. Sí. Solamente necesita ser investido. Wow. Tener la autoridad divina delegada por el Padre para que ese espíritu salga. Muy fuerte. Tú no tienes que hacer mueca ni mímica, ni pantalleo. Es decirle sal. Porque cuando tú no quieres que alguien esté dentro de los límites tuyos, tú le dices, por favor, sal. Y esa persona solamente al mirarte va a salir. Tú no tienes que gritarle. Si tú le gritas es porque hay cierto grado de temor. Así mismo. Y quiere que se vaya rápido. Pero cuando tú le dices, sal, con esa autoridad delegada del Padre, el Espíritu tiene que salir obligatoriamente. Yo siempre digo, en buen derecho, que el que tú ves gritando mucho y tirando mucho pataleo es porque no tiene argumento. No tiene. Todo el que tú ves pataleando es porque quiere vender una falsa expectativa de la cual él no posee. Entonces, cuando tú quieres vender algo que tú no cargas, entonces tú vas a comenzar a hacer cosas para llamar la atención. Pero cuando tú portas al Dios del cielo, cuando tú estás bajo obediencia, dice que los espíritus tiemblan por causa de la imagen, porque nosotros por eso cargamos la imagen. Amén. Nosotros cargamos la imagen de Dios y cuando Satanás nos ve, él no tiene miedo. Ahora, ¿dónde él se burla de nosotros? Cuando nosotros no obedecemos. Porque cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿tú sabes lo que pasa, Viviana? Nos convertimos en criaturas, dejamos de ser hijos. Cuando nosotros no obedecemos a Dios, perdemos nuestra identidad. Y por eso es que el diablo dice, oye, pero yo conozco a Pablo, conozco a Jesús del que predica Pablo. ¿Y tú quién eres? Entonces hay gente que están reprendiendo demonios que no tienen identidad en el mundo espiritual. Son gente que tú lo ves con vestiduras de generales, pero en el mundo espiritual son niños de teta. En el mundo espiritual tú lo ves que todavía le están dando la maicena, que todavía le tienen un bobo en la boca. ¿Por qué? Porque han perdido su identidad. Así que yo sé que con esta palabra Dios va a transformar a alguien, una vida de alguien. Alguien se va a provocar en esta noche y va a decir, desde ahora en adelante yo voy a cambiar mi manera de pensar. Desde ahora en adelante yo voy a cambiar mi lenguaje de fe. Desde ahora en adelante yo voy a establecer la palabra de Dios en mi vida. Desde ahora en adelante yo voy a provocar que lo de Dios suceda en mi vida. ¿Verdad, ministro? Esto ha sido un tema poderoso que Dios ha traído. Quiero bendecir la vida de todos aquellos que han estado conectados, que han estado comentando. De verdad, esto ha sido un momento extraordinario. Bendigo la vida de todos aquellos que están allí. Si alguien quiere que oremos por algo especial, que esté escribiendo en los chats, que esté dejando su comentario ahí, nosotros vamos a comenzar a hacer un clamor, vamos a declarar unas palabras sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, pero antes quiero que el ministro ya dé su palabra finales sobre el tema para ir cerrando este tema poderoso, porque yo sé que Dios lo hace de una manera extraordinaria. Ese grito de esperanza, gloria a Dios, del cual estábamos hablando, sí, Señor, que todavía sigue latente en las Sagradas Escrituras. Amén. Me encanta porque su vigencia
Ujú. no depende de nosotros. No tiene fecha de caducidad. No la tiene. Wow. Y es que me encanta la panorámica, porque hay una forma, Santo. Gracias. de tú darle la bienvenida a Dios Sí. en tu vida. Pero es que Carlos tiene su forma peculiar Sí. de darle la bienvenida a Dios. Sí. El pueblo lo hizo a una. Bartimeo lo hizo de manera personal. Muy fuerte. Porque había un impedimento físico entre Bartimeo y Jesús, Sí. el cual vino Jesús y lo rompió. Hoy Gracias, Señor. Dios quiere romper todo el impedimento. Amén. Solamente tú tienes que Aleluya. establecer Se ese rompe. grito de esperanza, Sí, esa Señor. oceanía de Dios que Amén. salga de lo profundo de tu alma, de tu Amén. ser, para que Dios establezca la obra en tu Gracias, vida. Señor. Amén. Yo sé que hay gente Gracias, en esta Señor. noche que Dios va a hacer algo especial y va a establecer una misión profética diferente. Amén. A mí me encanta lo que son los tecnicismos. Sabe que Sí. cada profesional tiene su forma de hablar Sí. y ningún profesional puede afectar el área de otro Correcto. por el tecnicismo y a la vez todo se entiende. Así. Pero hay algo especial dentro de lo que es el pueblo de Dios. Ujú. Sabe que cuando Dios levanta con poder y denuedo al ministro Carlos, todo el mundo quiere irse por la línea del ministro Carlos, porque Sí. cree que la unción está ahí. Ajá. Ahí no es donde está la unción. Sí. Si el ministro Carlos reprende los demonios con el dedo meñique, se hace una panorámica y todo el mundo quiere hacerlo con ese dedo. Sí. Pero déjame decirle, hay una identidad Muy espiritual fuerte. dentro de ti, Sí. que hay gente que no necesitan decirle al espíritu inmundo, sal del cuerpo. Wow. Solamente tienen que decírselo en su mente y el espíritu inmundo va a obedecer. Pero yo no tengo esa capacidad. Eso es poderoso. Pero esa capacidad tú la tienes. Amén. Yo tengo que hablar. Cuando seamos genuinos, el único Mesías genuino de Israel se llama Jesús de Nazaret. Eso es poderoso lo que usted está diciendo, porque cuando un hombre de Dios llega a un lugar, se nota la diferencia. Amén. Dice que nosotros representamos el cielo. Hoy yo estaba visitando un lugar, un comercio, una papelería, y hay una persona que desde que yo entré, me dijo, ven acá, usted es pastor, me dijo. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque a usted se le nota que usted carga algo diferente. Y yo decía, ¿verdad? Yo le dije, gloria a Dios, de verdad que sí. Entonces, cuando usted carga el cielo por dentro, Amén. el cielo es lo que tú vas a El reflejar. cielo lo representa. Entonces, cuando Jesús llegó donde estaba, llegó a Gadara, dice Estamos que, conectados. dice que Hay muchos temas que yo le iba a decir y usted se ha adelantado, es tremendo. cuando Jesús llega a Gadara, dice que inmediatamente el endemoniado le preguntó por qué viene a atormentarnos antes de tiempo. Jesús en ningún momento se refirió a ello. No. Porque cuando tú cargas el reino se establece donde tú llegas. Jesús dice, el reino ya está entre nosotros. Entonces, cuando Jesús llegó a Gadara, dice que él estableció el reino en aquel lugar. Inmediatamente los demonios que estaban reinando, los principados, wow, tuvieron que entregarle. Le dice, ¿por qué tú vienes a atormentarnos antes de tiempo? Pero hay algo